Que Dios los bendiga y bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. En la ocasión anterior, finalizando el año 2023, iniciando el mes de diciembre, tuve la oportunidad de compartirles en este mismo espacio sobre la gran necesidad de ser sobrios. Y les compartía diciéndoles que ser conscientes en todo momento de lo bueno y de lo malo que pasa alrededor nuestro es una demanda de nuestra salvación. Les mencionaba que los creyentes somos personas llamados a caracterizarnos por la sobriedad, que uno de los objetivos más importantes de nuestra devoción es la sobriedad, y que también la sobriedad es una condición indispensable para experimentar salvación. En esta ocasión, iniciando este año 2024, quiero continuar con el tema porque considero que es pertinente. La contrastante sobriedad de los creyentes. Esa es la expresión para el día de hoy. Con esto quiero decirles que los creyentes hemos sido llamados por nuestro Dios y Padre a que contrastemos con el mundo por su carencia de sobriedad. La sobriedad es una condición que necesariamente nos saca de lo común. Esa condición sobria de los creyentes en Jesús es algo asociado a la claridad que se ha recibido de Dios. Y es por eso por lo que entre más objetivos somos, mayor también es la distancia y la distinción que se hace con lo común. Voy a leerles en la primera carta de Pedro, capítulo 1, y voy a comenzar en el verso 10 y voy a leerles hasta el verso 16. La carta dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es muy interesante este apunte del escritor de la carta, mencionando el gran interés que desarrollaron quienes fueron los encargados de parte de Dios de anunciar proféticamente la venida de la era mesiánica y todo lo que implicaba esa salvación a través del Mesías. De hecho, muy interesados queriendo conocer los detalles, pero el mismo Dios les reveló que no era para la época de ellos, según el escritor, era para una época posterior que es la época actual. Bien, entendiendo el valor que ellos le supieron dar a este mensaje, entonces él invita a los lectores de la siguiente manera, de una manera muy especial, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Una invitación a la sobriedad, a que no dejemos pasar algo tan especial por estar distraídos, entretenidos en cosas que no son trascendentes, de pronto anhelando aquellas cosas que el mundo sabe presentarnos para mantenernos ocupados y hacernos perder la grandeza de lo que Dios nos ha dado. Por favor, no nos perdamos eso, hagamos el esfuerzo por ser sobrios. ¿Y de qué manera lo dice? Dice en el versículo 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Es interesante cómo el texto nos va dejando ver
que si yo hago el trabajo que me corresponde para tener las cosas cada vez más claras, para ser cada vez más sobrio, eso me distancia y me distingue del mundo como las características más importantes de una vida santa, de una vida que contrasta con esa sociedad porque se contamina con todas aquellas cosas que no resultan nada útiles, hablando de salvación eterna, hablando de valores espirituales, hablando de las cosas que vale la pena desarrollar. Así que con esto podemos confirmar que el escritor de esta carta está invitando a los creyentes a que no se dejen arrastrar por la locura del mundo. Acabamos de terminar el año 2023, una época pues como diciembre que siempre se caracteriza por ese desenfreno de las personas, ese desespero por consumir, ese sufrimiento de los que no tienen porque no tienen, y esa locura de los que tienen por gastarse lo que tienen, y las múltiples formas y todos los efectos desastrosos en la vida de las personas que produce eso. Nosotros como creyentes no debemos perder la sobriedad, sino permanecer bien claros en todo esto. Y normalmente, cuando ya pasa todo eso, vienen los efectos y las consecuencias, gastándose lo que no tenemos, de pronto metidos en problemas, asumiendo consecuencias funestas por un comportamiento que no ha sido el más adecuado. Estamos entonces comenzando un nuevo año y mantener nuestra posición clara, nuestra sobriedad es una necesidad como auténticos creyentes en Dios. Otro aspecto más importante que también destaca esta carta es que la sobriedad nos permite administrar todo el tiempo con responsabilidad. Vamos a ver que contrastando con la irresponsabilidad que hay en el mundo, sobre todo en momentos como el actual, permanecer conscientes en todo tiempo de lo transitorio de las cosas visibles o de aquellas cosas que se perciben a través de los sentidos físicos. Superar eso nos permite no descuidar nunca nuestras responsabilidades como administradores de Dios. Un poco más adelante, en esa misma carta, primera de Pedro, en el capítulo 4, a partir del versículo 7, voy a leerles hasta el versículo 11. Esto es muy interesante. Dice el texto: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, conciencia de que las cosas son pasajeras y puede ser que el mundo entero todavía no se vaya a terminar, pero tampoco nosotros tenemos nada asegurado. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, puede ser que hoy sea el último día y no lo sabemos. Por lo tanto, ante la fragilidad de nuestra condición, nosotros debemos ser sobrios y estar preparados. El texto dice: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El escritor asocia la sobriedad al amor, a estar siempre despiertos. Dice: velad en oración, usar la oración para mantenernos conscientes de la realidad. Fíjense, cosas que tienen que ver con nuestra administración como cristianos. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vean ustedes, si yo soy una persona sobria, si yo soy una persona consciente de mi realidad, yo aprovecho el tiempo. Yo uso bien los espacios que Dios me da, las oportunidades que Dios me da para administrar con responsabilidad, para darle a los otros, para servirle a los demás, como una expresión de esa maravillosa gracia de Dios que Dios nos ha dado como responsabilidad. Dice el versículo 11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios.
Qué interesante texto que nos deja ver de una manera muy objetiva lo que es administrar con responsabilidad y en este caso como una consecuencia de nuestra condición de sobriedad. No dejar de hacer lo que nos corresponde, porque el que se deja llevar por la locura del mundo, el que entra en esas condiciones de embriaguez, por ejemplo, embriagados con el juego, embriagados con el entretenimiento, embriagados con la diversión y dejan pasar las posibilidades de hacer las cosas que se deben hacer. Uno entiende que hay espacios que son válidos para recrearse, para descansar, pero cuando eso deja de ser lo adecuado y se vuelve un exceso, ya se convierte en un mal, porque muchas cosas que debemos hacer, muchas cosas que son nuestra responsabilidad, muchas cosas que contribuyen con nuestra experiencia de salvación, se van a dejar de hacer, van a dejar de hacerse a tiempo y van a llegar las tristes consecuencias de algo que no se desarrolla en la claridad y la objetividad que debiera ser. De manera que mantenerme consciente, ser sobrio, es entender que no hay mucho tiempo, que nosotros tampoco somos dueños de nuestro tiempo y que muchas veces las personas que estamos conociendo tampoco sabemos qué tiempo le haya concedido Dios a esas personas y entonces así como administrador yo no sé cuánto tiempo voy a tener para servirle a esas personas, para hacer lo que me corresponde de parte de Dios. La iglesia es una experiencia maravillosa de servicio y yo no puedo dejar pasar la oportunidad que Dios me da a través de la iglesia de administrar con responsabilidad, de no ser negligente. Que Dios nos ayude en este sentido. También esta carta, avanzando en su contenido, al llegar al capítulo 5, a partir de los versículos 5 al 9, nos da otras pautas bien importantes que me permiten a mí decirles que la sobriedad es una condición indispensable para protegernos del mal. Y vamos a ver que lo que más nos expone al mal es precisamente la falta de sobriedad que se genera por la altivez. Tenemos la tendencia a ser muy altivos. Y ser altivos es perder sobriedad, ¿sí? La altivez nos enloquece. La altivez no es una perspectiva clara de la realidad y defender la altivez es como una acción de una persona ebria en cuanto a conciencia de su realidad. Es por eso, por lo que la gran invitación divina es a que sobriamente hagamos el trabajo que nos permita protegernos del mal y en este caso, revistiéndonos de mansedumbre. Voy a leerles pues en 1 de Pedro capítulo 5 y a partir del versículo 5. Dice el texto, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Bueno, este pasaje se inicia pues especialmente dirigido a los jóvenes, entendiendo pues que los jóvenes son las personas más vulnerables en este sentido, entre comillas, ¿no? Pero el asunto muestra que hay una necesidad de mantenernos sumisos unos a otros, entendiendo lo que significa el poder de la comunidad para brindarnos espacios de protección. Y para eso se necesita humildad. Entre otras cosas, hemos venido entendiendo que humildad es lo mismo que mansedumbre. Entonces, el texto dice, revestidos de humildad o de mansedumbre, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, lo contrario de mansedumbre o de humildad es la soberbia, o un término que se asemeja más a la altivez o al orgullo. Y cuando hay altivez, cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, Dios resiste todo eso. Dios no puede obrar allí. Y la gracia de Dios realmente llega a las personas que hacen el trabajo de revestirse de humildad o de mansedumbre. En ese ejercicio dice el escritor, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios,
para que Él los exalte cuando fuere tiempo. De hecho, uno al humillarse, al rendirse, al ser manso, pues no va a tener problemas para someterse a la voluntad de Dios. Y eso se va a poder confirmar en nuestra manera de relacionarnos con los demás y sobre todo dentro de una comunidad como la iglesia. De hecho, pues, siempre vamos a tener la presión del mundo con sus cosas, con sus doctrinas, con sus filosofías, con sus influencias negativas que pueden estar generándonos estrés, ansiedad, cosas semejantes. Por eso dice el escritor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Que no nos entremos en esos estados de preocupación, de inquietud por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, cómo vamos a salir adelante en este nuevo año por las dificultades que podamos tener. Pues dice el texto, descansemos en Él, depositemos en Él toda nuestra carga, ¿sí? Que Él tiene cuidado de nosotros. Se necesita mansedumbre, se necesita sencillez para eso. Eso es imposible para los corazones altivos, para esos espíritus de las personas que se sienten autosuficientes. Eso es muy humillante para ellos y eso está fuera del alcance de ellos. Pero nosotros de esa manera nos protegemos del mal. Porque les leo lo que sigue, versículo 8. Sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Qué interesante. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué manera de decir. Cómo está el mal en todo momento esperando a que le abramos la puerta para entrar en nuestra vida y destruirnos. La ansiedad y las preocupaciones, el estrés, esos afanes que nos llegan, son puertas que nosotros le podemos abrir al mal si no manejamos eso adecuadamente. ¿Qué es manejarlo adecuadamente? Pues no dejarnos dominar por la corriente del mundo, por las necesidades que ellos nos generan, que nos crean, que nos hacen sentir cuando no son reales, y entender que la necesidad real nuestra está en Dios y Él es el que nos da lo verdaderamente necesario. Y entonces hay que resistir el mal, siendo sobrios. Dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, esa es la vida del cristiano, esté donde esté. Quien tiene claridad de parte de Dios sabe lo que es el mundo y todas las amenazas que en el mundo hay para el bienestar, para la bienaventuranza de las personas. Y entonces tiene que estar bien despierto, tiene que ser sobrio, no se va a embriagar con nada, porque cuando las personas se embriagan con cualquier cosa, pierden la conciencia de lo que está pasando a su alrededor y terminan llevando las tristes consecuencias. Por eso el texto o el pasaje elegido cierra de una manera muy llamativa, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Uno entiende que en la escuela de Dios uno está seguro, que muchas veces uno tiene su propia idea de cómo deben ser las cosas, y si uno es muy, insistente en ese tipo de ideas, puede terminar sufriendo las consecuencias de la amargura porque no entiende lo que está pasando. Pero cuando uno entiende que Dios tiene una manera distinta de obrar, y Dios nos forma, Dios nos madura en las dificultades, Dios nos hace crecer en las exigencias, pues eso es motivo de alegría, motivo de gozo. Y no podemos perder la compostura, la objetividad, por más dificultades que tengamos o por más que a nuestro alrededor el mundo se enloquezca. Nosotros debemos contrastar con eso por la sobriedad. El mundo está ebrio todo el tiempo, ellos carecen de sobriedad, nosotros la tenemos por la misericordia de Dios.
Así que, como conclusión, quiero finalizar de la siguiente manera. Mientras en el mundo la gente se caracteriza porque todo el tiempo están embriagados con las cosas que les presenta la sociedad de consumo, recibiendo sus tristes consecuencias, lo que hacemos los creyentes es experimentar nuestra salvación haciendo lo que corresponde para que la sobriedad siempre esté presente en nuestras vidas. Gloria a Dios. Voy a darle gracias a Dios por esta oportunidad y a pedir por todos los oyentes, como también por mi propia vida, para que Dios nos guarde de la locura que caracteriza al mundo, permitiéndonos revestirnos de humildad para que la sobriedad nos proteja del mal. Dios de los cielos, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad preciosa que ha significado estar en este ambiente devocional, recibiendo tu palabra, la orientación de tu Espíritu y la bendición de ser confortado, Señor, con la consolación que esta palabra trae, por claridad, por objetividad, porque siempre nos está invitando a resistir el mundo con su locura, con sus desfases, Señor. Ayúdanos, Dios, a mantenernos vigentes todo el tiempo con esta claridad, a nunca perder nuestra sobriedad, a resistir ese espíritu en el que el mundo se enloquece, embriagado con todas las cosas que presenta una sociedad, para alejarlos cada vez más de ti. Guárdanos, Señor, estamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.